Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Un gusto nuevamente. Siempre es agradable traer la palabra del Señor. Y mire, el tema de hoy es algo que todos sabemos los predicadores, que la palabra del Señor va primero a calar en ti, en tu vida, y luego cuando tú la procesas y la haces parte, también la enseñas de alguna forma. Entonces, primeramente la palabra es para ti y luego tú la entregas a la iglesia, ya procesada de alguna forma. Y mire, el tema de hoy, no sé si es algo que me pasa solamente a mí o también a ustedes, pero tengo una pregunta. ¿Somos buenos para dejar las cosas para después? Claro que sí. ¿O es algo que solo me pasa a mí? Como buen chileno. Claro, y de eso sale una frase que dicen: los chilenos siempre dejamos todo para el último. En estas fechas, por ejemplo, en marzo, compramos a la última hora los útiles, la ropa y un sinfín de cosas, y siempre vamos dejando para el último el permiso de circulación, ¿cierto? Y toda una serie de cosas que siempre vamos postergando. Y esta frase, que somos buenos para dejar las cosas para el último, expresa la idiosincrasia de nuestra cultura. Y por algo lo dicen, porque de alguna forma lo vemos así. ¿Pero qué significa esto? Y recuerdo que hace un tiempo estuvimos, no recuerdo bien si fue por un taller del diplomado que estuve haciendo, que nos estuvieron enseñando sobre un tema, una palabra que se llama procrastinación. ¿Recuerde? Procrastinación. ¿Y qué es esto? Es cuando nos referimos a la postergación o el diferimiento de un asunto importante, sustituyéndolo en cambio por otros de menor relevancia, más fáciles de enfrentar o más agradables. El término procrastinación viene del latín procrastinare, conformado por el prefijo pro, de adelante, y crastinus, que es mañana, es decir, dejar las cosas para mañana. Algo totalmente contrario a lo que dicen popularmente: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es así, ¿no? Y claro, les decía, la palabra del Señor pasa por nosotros siendo de alguna forma procesada. Y cuando el Señor me entregaba esta palabra, recordaba todas esas veces en que yo decía: no, pero esto mejor lo reviso mañana, en el trabajo, por ejemplo. Llegaba mañana y se me acumulaba con otra cosa. Y se iba generando una bola de nieve, ¿cierto? Iba postergando lo inevitable. Tenía que revisar algo en particular o hacer algo en particular. Y como les preguntaba, no sé si es algo que solo me pasa a mí. Creo que a todos nos pasa de alguna forma, ¿cierto? Yo también soy bueno para dejar las cosas para el último, a pesar de que lucho contra eso y trato de organizarme lo mayor posible. De hecho, esta palabra, adivine cuándo la escribí. Mire, la tenía escrita ayer y la transcribí. Suelo hacer una serie de flujos de procesos de aprendizaje. Por ejemplo, suelo tomar un bosquejo, un apunte, escribir a mano, luego transcribirlo en el computador. Y eso, a pesar de que quizás no lo estoy estudiando, pero el leerlo y transcribirlo te ayuda a estudiarlo inconscientemente. Y eso me ha servido bastante. Y eso lo aplico también en la preparación de las palabras. Y claro, esta palabra la tenía escrita de ayer y la transcribí hoy durante la mañana, precisamente. Mientras estaba trabajando, estaba transcribiendo el mensaje para llevarlo a lo digital y tenerlo aquí en el tablet. Pero la palabra del Señor ya me la había entregado hace un par de días. Estaba siendo procesada, como les decía. Y esta palabra el Señor me la entregó en una situación bastante
particular de hace un par de días. Mire, si me puede acompañar a Mateo 6:34. Mateo 6:34. Y es una palabra que hemos escuchado en bastantes oportunidades, muy conocida tal vez. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y sabe que esta palabra, el Señor me la entregó, pero no por algo que yo estuviese viviendo de cierta forma, sino que por una situación muy particular. Mire, esta palabra vino a mí luego de un almuerzo que era distinto, ya que era con mi jefe anterior. Sí, como lo escucha, usted se preguntará, pero yo no estaba en otra empresa, ¿cierto? Les pedí la oración también a ustedes, siendo partícipe de eso. Y claro, estoy en otra empresa. Hasta mañana. Hasta mañana. Y las cosas del Señor muchas veces no las entendemos. Y no sabemos cómo actúa muchas veces el Señor. Y no me estoy quejando contra Él, de ninguna forma. Estoy tremendamente agradecido del Señor de la oportunidad que me da siempre. Pero debemos hacer como el Señor dice. Y si el Señor dice que me devuelva de donde estaba, es porque algo tiene. Algo me quiso mostrar en el proceso y para algo me quiere de vuelta en el lugar. Es la conclusión que finalmente llegamos con el pastor, la pastora, la Betsabe, luego de conversar mucho, porque era una decisión difícil. El Señor me había abierto una puerta de bendición, pero también tenía otras puertas también que estaban abiertas. Era una bendición que estaba también ahí. Y como yo les decía en una prédica anterior, la bendición que va contigo no es el lugar, no es la empresa, no es las personas que tienen la bendición, es que tú portas bendición. La bendición está contigo y dentro de ti. Esa es la cosa, esa es la cosa. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, la respuesta así es de una forma muy resumida, porque también, si yo lo hice partícipe a ustedes de la oración, también quiero compartirles esto que es algo también personal en términos de trabajo. ¿Qué ocurrió entonces? La respuesta al motivo de todo esto, bueno, solo Dios lo sabe. Como conversaba con el pastor hace unos días y él me decía, déjate llevar por el río. Y le decía, pero pastor, ¿qué voy a hacer si llevo 2 meses recién en esta nueva empresa y me voy a ir? Pero dadas situaciones, circunstancias por aquí y por allá, se dio el caso. Lo que ocurre es que cuando yo ingresé al Grupo Security, la nueva empresa, una semana después, anunciaron que iban a entrar en un proceso de fusión con la empresa de Vice Corp. Banco Vice, ¿cierto? Una fusión de empresas grandes. Y usted sabrá que cuando una empresa entra en un proceso de fusión es complejo porque se crea un ambiente de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Son nuevos dueños, ¿cierto? Es nueva gente que está tomando decisiones a un nivel superior donde nosotros no tenemos mucho que decir. ¿Y qué ocurrió? Eso fue una semana después de que yo ingresé, o sea, hace más o menos 2 meses. Y hace un par de días, en las noticias, un compañero me compartió un link, una noticia, dice, Compass, la empresa donde yo estaba anteriormente, también va a entrar en un proceso de fusión con otra empresa, una empresa brasileña. Y yo dije, wow, parece que estoy destinado a estar en un proceso de este tipo, al parecer. La cosa es que, en base a esto de mi anterior empresa, se abrió la posibilidad de volver precisamente a ser parte de este proceso donde requieren personas que conozcan los sistemas. No solo gente nueva, sino que gente que conozca los sistemas. Y en ese lugar, claro, yo iba a cumplir 5 años, conocía muchas cosas las había hecho yo, entonces las conocía. Y qué mejor que llamar a la gente que conoce las cosas.
O sea, gente que sabe el know-how, el saber cómo, ¿cierto? Entonces, entre contratar a una persona nueva, enseñarle todo, ¿cierto? Lo que se debe hacer, es una curva gigante. Y bueno, mi anterior jefe me contactó, hablamos y salió este almuerzo que les decía al principio, para conversar precisamente de esto. Era una decisión difícil, ya que, claro, nos preguntamos, ¿pero acaso la decisión que yo tomé de cambiarme de empresa no estaba bajo la guianza del Espíritu? ¿Acaso Dios habrá equivocado en la determinación? ¿Habré sido yo que no escuché, Señor? Son preguntas que te llegan a ti, ¿cierto? Y bajo nuestra lógica, creamos todo esto de incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué esto otro? Cosas que no tienen sentido. Bajo nuestra lógica. Pero nuestro Dios, que no está limitado a nuestra lógica, es ilógico muchas veces. Y no sabemos y no lo entendemos muchas veces. Entonces, ¿cómo es que Dios me entrega esta palabra de Mateo? Usted pensará que quizá a causa de todas estas preguntas, el Señor me dice, Brandon, preocúpate de hoy y no del mañana. La verdad que no fue por eso. Porque yo sé, y también les predicaba en otra oportunidad, que debemos perder el control, ¿cierto?, para dárselo al Señor. Entonces yo sé que si la bendición está conmigo, yo sé que el control lo tiene el Señor, ¿de qué me voy a preocupar? Entonces la palabra que el Señor me da no era precisamente por la situación, sino que era por lo siguiente. Lo que ocurre es que cuando, como les decía anteriormente, una empresa entra en un proceso de fusión, es una situación de incertidumbre que se crea al interior en muchos sentidos. Se crea este sentimiento de inseguridad de forma general y la gente pasa por esto, por estos sentimientos de qué va a pasar, qué va a ocurrir. Y aquí es donde el Señor se quiere glorificar. Y como dice Pablo en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y no, la palabra de Dios no me la entregó Él porque yo me sintiera inseguro. No, les decía recientemente que todas las prédicas que nosotros también decimos como parte de los mensajes también son hechas vida en nosotros. Yo sabía que la bendición, como les digo, no está en un lugar, no depende de alguien, sino que es el Señor, el Espíritu que está con nosotros. No es la confianza en las personas, en la empresa, en el lugar, no. Es solo en el Señor. La palabra me la dio el Señor cuando escuché a mi jefe hablar. Y en ese diálogo que teníamos en el almuerzo. Y todas estas sensaciones que les comentaba, inseguridad, incertidumbre, aflicción muchas veces, Él me la estaba diciendo a mí. De una forma honesta y sincera, me decía, mira, quizás tú en tu tipo de cargo, de labores, no tienes riesgo de quizás ser despedido, pero yo que estoy en una jefatura, no pueden haber dos jefes en un lugar, ¿me entiendes? Entonces ese tipo de cargos son los que están en riesgo, ¿cierto?, de desaparecer muchas veces. Y él me decía, es inevitable no sentir este tipo de sensaciones. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar en un año más? Y mientras él me decía toda esta aflicción que estaba compartiendo, porque tenemos cierta confianza con él, en ese momento el Señor me dice, háblale. Tienes mi gracia. Háblale. Y en un segundo recordé
oye, tenemos una misión, una encomienda que nos dejó Cristo y debemos predicar su evangelio a toda criatura. Yo dije, internamente, mientras lo estaba escuchando, no estaba diciendo eso en voz alta, dije, ok, Señor, guíame en decir las palabras correctas. Y bueno, acepté la ordenanza que me estaba dando el Señor. Y usted sabe que yo no soy bueno para hablar. Usted sabe que soy bastante breve cuando quiero expresar algo. Pero esto era una orden. Y si Dios lo dice, se hace y punto. No hay cuestionamiento. Amén. Entonces le hablé y le comencé a mostrar un camino, una alternativa a todo lo que él me decía. Una alternativa, un punto de vista en que puedes estar en una situación compleja, como la que él me estaba contando. Pero tu confianza no está en el dinero, en la empresa, en las personas. Puedes estar con mucha incertidumbre, pero tu confianza no está en el proceso en el cual estás viviendo, en tu condición. Comencé a mostrarle un camino que era de gracia, en realidad, en el que el control, en el que la bendición proviene del Señor, y como el Señor tiene el control de todo, lo que pueda ocurrir mañana no lo sabemos, menos lo que puede ocurrir en un año más. El control de todo aquello que planificamos no está en nosotros. Y sí, podemos planificar muchas veces. Podemos pensar y ponernos en la situación, oye, quizás mañana yo podría hacer esto, o en 5 o 6 meses más podríamos estar haciendo esto otro. Pero es el Señor quien determina qué se hará y cómo resultará. No logramos nada en preocuparnos por algo que aún no ha ocurrido, ni sabemos cómo ni cuándo. Debemos aprovechar el día a día, porque si vivimos pensando en qué ocurrirá mañana, no podremos siquiera disfrutar el hoy. Y esa frase yo le estaba diciendo a él, y con eso estaba terminando lo que el Señor me estaba diciendo que le dijera. ¿Y sabe qué? Cuando yo estaba terminando eso, lo miré y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Impresionante, impresionante. Veía que los ojos de una persona adulta, un padre de familia, de una situación económica buena, en realidad, no es necesidad en ese sentido. De esa persona se llenaban de lágrimas y entendí, cuando lo miré y vi eso, este es el Señor. Este es el Señor. La gracia que nos ha dado operando en aquellos afligidos, angustiados y necesitados. Es el Señor. Amén. Cuando tú ves que las personas tienen una necesidad, no solo de algo superficial como lo material o económico, sino de algo más interior de la persona, algo que es del Espíritu, que el Espíritu está clamando por algo. Es que todo lo que aprendes de la palabra de Dios, ya sea leyendo en tu casa, asistiendo a la iglesia, todo eso que estás aprendiendo, que está escrito, se te hace realidad. Y es en ese momento, en ese tipo de situaciones donde el logos se hace rema, donde la palabra escrita se hace vida. Amén. Es la palabra escrita haciéndose y convirtiéndose en vida. Y como la gracia de Dios que está en ti operando 24/7 quiere fluir, es la gracia del Señor. Mira, acompáñame a Juan 7:38. Juan 7:38. Es que la gracia del Señor está ahí lista, dispuesta. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida.
de agua viva. Y ¿sabe qué? Como les decía, la sensación que experimenta en ese tipo de situaciones es bastante especial. Bastante especial. Los que hemos tenido la oportunidad de salir y predicar, ya sea por jóvenes, varones, cuando hemos estado y escuchamos a la gente que hay necesidad y tú le puedes dar una palabra que los alienta, te reconforta también. Y tú eres realmente un canal de bendición. Un canal de bendición para otros. Entonces, cuando yo pensaba en esto y decía, oye, si yo soy un canal de bendición, y justamente estaba subiendo las prédicas anteriores que tenía pendiente, había escuchado la prédica de la pastora Miriam, cuando hablaba de la mujer que sufría de flujo de sangre, ¿cierto? Y en Lucas 8, 45, 46, detalla una parte de todo esto, de esta mujer, ¿cierto? De esta historia, en donde se encontraba Jesús rodeado, ¿cierto?, de una multitud, y dice Jesús, ¿quién me ha tocado? Y Jesús rodeado de gente. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. Jesús estaba lleno, rodeado de gente, pero él dijo, alguien me tocó. Y los discípulos, pero está rodeado de gente, claramente alguien te va a tocar, pero dijo, no, alguien me ha tocado, respondió Jesús, yo sé que de mí ha salido poder. O como dice la otra versión, virtud ha salido de mí, ha fluido. Y dice que la mujer tocó siquiera el manto de Jesús y fue sana al instante. Y me recordaba, mientras estaba preparando también, recuerde que yo lo estaba haciendo ayer la palabra, mientras también estaba subiendo las prédicas que tenía pendientes de hace muchos más días, me recordé de eso y cómo nosotros también somos un canal de bendición. Que quizás la gente nos vea a nosotros como una persona normal y corriente, pero cuando esa gente es alcanzada por el poder que hay en ti, fluye también y se hace vida en ellos. Las preocupaciones nos pueden llegar a consumir, es cierto. La sensación de algo que puede suceder, pero que aún no ha ocurrido. Pero tal vez se podría dar, aunque sé que Dios está conmigo. Pero como dicen algunos, pero el colúo puede meter su cola. ¿Le parece familiar ese tipo de conjeturas cuando uno dice, puede ocurrir, pero no sé? Y uno empieza a pensar y pensar y pensar, y le da vueltas y vueltas y vueltas al asunto. ¿Y qué estás haciendo? Te estás preocupando de las cosas. Claro, es el ciclo que nos envuelve la preocupación y nos va consumiendo y consumiendo. Todos nos preocupamos en algún punto o de alguna forma. Es normal preocuparse hasta cierto punto. Pero cuando es en el extremo, estamos mal. Y Cristo, sabiendo, porque Él también padeció de todas estas cosas, que esto nos pasaría, es que nos dice lo que se describe en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Amén. Y mire, si ahí dejé anotado el pasaje donde Jesús, ¿cuál es el contexto de esta frase? Bien rápido se lo voy a mencionar. Luego de que Jesús había sido bautizado por Juan, él escucha que Juan fue encarcelado y Jesús comienza a predicar. Eso está en Mateo 4 en adelante.
Y mientras Jesús predicaba y predicaba la palabra y el evangelio, realiza muchas cosas. Va realizando, por ejemplo, el llamamiento de los primeros discípulos. Va recorriendo Galilea haciendo milagros, sanando enfermos y enseñando también a toda la multitud que se conglomeraba, ¿cierto? ¿Y qué les decía él? Ustedes son la sal y la luz de la tierra. Él vino a cumplir la ley. Ese tipo de cosas enseñaba Jesús. Dentro de una de esas tantas cosas que enseñaba, hay una en particular que puede encontrar, y anótelo para que lo pueda leer en su casa, Mateo 6, 25 al 34. Y todo este pasaje habla de que de nada sirve preocuparse. Y hay un pasaje entero de esto. Así que por tiempo no lo leeré, pero en su casa, Mateo 6, 25 al 34. Y ahí Jesús da todos los motivos de por qué de nada sirve preocuparse. Y se lo voy a resumir en algunos puntos que nos dice esta enseñanza que Jesús entregaba. Que lo que dice no significa que debemos dejar de pensar o planificar estas cosas, ¿cierto? Sino que no debemos estar ansiosos por ellas, por el que ocurran y caer en este círculo virtuoso. ¿Acaso no confiamos en el Señor que tiene todo bajo control? ¿Que Él es fiel y cumplirá su palabra? Claro que sí. No debemos caer en esa ansiedad de saber qué puede ocurrir o qué no. También dice en este pasaje que Dios provee de comida y bebida a las aves. ¿Usted ha visto alguna vez un pajarito sentado esperando que caigan granos del cielo? No es así. ¿Pero por qué dice que Él provee del alimento? Es porque usted ve a los pajaritos, están siempre trabajando duro para encontrar y hallar ese alimento que está. Ellos saben que está. ¿Cómo? Solo el Señor sabe. Pero Él les provee a ellos. Y claro, esto que dice Jesús no es un llamamiento a que usted se convierta en una persona perezosa, en que espere que la bendición lo alcance. Puede ser, sí, si Dios te quiere bendecir, lo va a hacer. Pero usted debe ocuparse también de lo que debe ocuparse. Y por último, una de las cosas que dice este pasaje es que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más claro que esa expresión? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué tipo de cosas? Vida, comida, bebida, vestimenta. Todo lo porque tú te preocupas, Dios ya se encargó de ello. Amén. Cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, también tenía pendiente otra prédica para subir al YouTube, y era la palabra del apóstol cuando nos decía y nos hablaba de la ley de la siembra y cosecha, ¿cierto? El que escasamente siembra, escasamente cosecha. Y recordaba que unos días atrás yo estaba vendiendo unos parlantes que tenía en mi casa, unos parlantes del computador, ¿cierto? Que ocupaba ahí, y ya no lo estaba usando, y en verdad dije, no, los voy a vender. ¿Ok? Estuvo mucha gente preguntando el precio, qué sé yo. Y hubo una persona que los pudo comprar, pero finalmente no se concretó la venta. Luego otra persona me contactó y me dijo, mira, yo puedo estar tal día a tal hora. Y le dije, ok, ahí te espero. Tú llega nomás y no hay problema. Y cuando llegó este chico a la casa a comprarlo, porque me dijo, yo te los compro sí o sí, te los compro.
Y le dije, ok, no tengo problema, te los vendo, si no hay problema. Y llegó y empezamos a conversar. Y usted sabe cuando la gente es distinta. Cuando la gente es distinta. Empezamos a conversar y todo. Y le preguntamos con Betsabé, oye, ¿por qué necesitas estos parlantes? Y nos dice, no, mira, ¿sabes qué? Estoy armando un set de música porque voy a hacer las pistas para mi iglesia. Entonces nos miramos con Betsabé, mira en lo que anda este chico también. Y claro, mucha gente, sin mentir, le habrán preguntado, no sé, 30 o más personas por esos parlantes, pero mira cómo hace el Señor, que justo Él, que estaba haciendo algo para el Señor, llegó a mi casa. Entonces cuando, terminamos de conversar y todo, y cuando Él me iba a pagar, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿tú quieres que bendiga a este siervo tuyo? Y el Señor me dice, ¿necesitas tú ese dinero? Y no porque diga que tengo plata, todos quisiéramos tener más dinero muchas veces, pero el Señor me dijo, ¿tú necesitas realmente ese dinero? Le dije, no, te lo ofrendo, le dije. Dije, espérate, te acepto esto, pero el Señor me dice, y yo sé que tú conoces también al Señor cómo opera, en que esto te lo ofrendo a ti, porque tú estás haciendo esto para la gloria del Señor. Y si yo puedo aportar para eso, de esta forma, feliz. Y él me dijo, ¿sabe qué me dijo él? Me dijo, mira, solo porque yo sé cómo el Señor actúa, es que te recibo esto, porque yo sé que esto se va a multiplicar para ti. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Iglesia, debemos dejar de preocuparnos. Eso no es algo que Dios quiere. Por el contrario, debemos dejarle a Dios lo que Él sabe hacer, darle el espacio para que se gloríe y nosotros ocuparnos de lo que debemos hacer y de predicar el Evangelio de Dios. El Señor nos quiere ver ocupados y no preocupados en lo que realmente importa, y ya lo declaró Salomón en el libro de Eclesiastés en su capítulo 1. Todo es vanidad. Y esta palabra vanidad en el hebreo es evel, que se puede interpretar como un aliento, un soplo, como algo absurdo en algunos sentidos, y algunos otros le dan el significado de que es similar a correr tras el viento. Entonces cuando en Eclesiastés se dice todo me es vanidad, todo me es de cierta forma algo medio absurdo. Y usted podrá leer en su casa, ¿cierto?, el libro de Eclesiastés, su capítulo 1 en adelante. ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué correr tras el viento? Eclesiastés 1:14 dice, y he observado todo cuanto se hace bajo el sol, y todo ello es vanidad, es correr tras el viento, declara las Escrituras. Aunque el significado de la expresión de esta palabra evel, ¿cierto? Porque llevar el significado real de las palabras del hebreo es muy complejo, tiene muchos sentidos en cómo se utilizan, dónde y cuándo. Aún es muy debatido, pero se considera mucho lo que dice en Eclesiastés 1:14, que es correr como tras el viento. Algo absurdo. ¿Usted podrá atrapar el viento? Pero no en un sentido de que concluyo de que es algo absurdo, sino que es en un sentido de desesperación. Y quizás Eclesiastés 1:17 al 18 nos puede ejemplificar un poco más esta palabra. Dice Eclesiastés 1:17 al 18, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría. Usted recordará que es Salomón quien era. Y hasta conozco la necedad y la insensatez.
pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Lo declaraba este hombre, tremendamente sabio. Y mire, volviendo a la situación de este almuerzo, ¿cierto? Que les comentaba al inicio. Cuando el Señor me decía, háblale a este hombre, es que solo podía entender que entre más busca saber y entender por qué Dios hizo esto o aquello, en mi caso de que saliera de una empresa para luego volver nuevamente, más preguntas vamos encontrando. Muchas veces lo que Dios hace no tiene sentido. Bajo nuestra lógica, Él es ilógico. Bajo nuestra naturalidad, Él es sobrenatural. Nosotros no conocemos muchas veces el objetivo de lo que ocurre o qué quiere el Señor mostrarnos. Pero quien conoce todo y ha escrito todo lo que te va a ocurrir, sí sabe cuál es el sentido de las cosas. En Salmos 139, 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación o vieron mi embrión. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Él conoce todas las cosas. ¿Por qué hemos de preocuparnos? Amén. Iglesia, no se preocupen. Como dice la palabra, preocuparse de algo. De algo que puede o no ocurrir. Solo sabemos algo con certeza que ocurrirá. Es que Él volverá. Amén. Confiamos en Dios y que Él siempre nos demuestra que Él es fiel y que su palabra permanece para siempre. Amén. Pónganse en pie, iglesia. Adoremos un momento al Señor y demos gracias porque el mundo tiene necesidad, tiene aflicción y nosotros hemos sido llamados, como Jesús enseñaba, a ser luz, a ser la sal de la tierra y anunciar las buenas nuevas, ir y predicar el Evangelio a toda clase de hombre, a toda criatura. Y esa es nuestra misión. De eso debemos ocuparnos realmente. De mostrar a Cristo, de hacer y dejar fluir esa gracia que puso Él en nosotros, de todo el poder que hay, como les comentaba, como el manto que Él tenía y que alguien lo tocó y de Él fluyó poder. Somos un puente para la gente. Adore al Señor un momento, reflexione en esta alabanza, en esta palabra. Amén.